Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. El escenario profético se dispara y ante nuestros ojos se refleja lo que ha de ocurrir en los días finales. Y cuando hablamos de días finales, hablamos de días muy cercanos. El Señor le fue preguntado qué ocurriría al final de los siglos o al final del tiempo, al final de la era. Note que cuando hablamos de esto no estamos hablando del fin de la tierra. Estamos hablando del fin de los gobiernos humanos, que dará paso al gobierno de Dios. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño allí en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y había visto una serie de sucesiones de imperio, comenzando por él, que era la cabeza de oro, está en Daniel capítulo 2. Posteriormente vendría un reino o un imperio inferior a él, que eran los brazos y los pechos de plata de la imagen que había visto en el sueño. Posteriormente, pues el torso y las caderas eran de bronce y representaban la llegada de, en este caso, el imperio griego, que había sucedido al imperio persa, que era en realidad los pechos y los brazos de plata. Posteriormente, vio a continuación que las piernas de la imagen eran de hierro, en representación del imperio romano, que fue cruel y se extendió por toda la tierra y tuvo un área de dominio amplio. Y en los días cuando el Señor llegó a la tierra, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Pero lo último que vio Daniel fue los pies, o que vio el rey Nabucodonosor en su sueño, y que Daniel le explicó, le pudo explicar lo que significaba aquel sueño. Pues era exactamente los pies, que en parte eran de hierro y en parte eran de barro. Tenía la fortaleza de hierro, pero también la fragilidad del barro. Y es que está basado ese último imperio, que es el imperio que está a punto de levantarse, que por la gracia de Dios solo durará 7 años, pero que será tan destructivo como ninguno de los imperios anteriores fue. Es el gobierno mundial que está por levantarse. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, se habla que la ciencia se aumentará en gran manera. Y es exactamente lo que estamos viendo. La ciencia es exactamente lo que está contribuyendo al poder de este imperio que va a dominar el mundo y que va a asolar y que va a matar a una cantidad de personas, de tal manera que la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que solamente en una de las plagas morirá la tercera parte de los seres humanos. Así que ante nuestros ojos se despliega el panorama profético. E Israel está en medio de ella. Jerusalén es la piedra pesada al mundo, dijo el Señor, y todo el que la cargare sería despedazado. Jerusalén será asediada. Los israelitas tendrán 2 huidas futuras. Lo que estamos viendo hoy, en estos días, es el preámbulo de lo que va a ocurrir. Cuando vemos estos cánticos por todas las universidades de Estados Unidos pidiendo la destrucción de Israel con el cántico del río al mar, que significa borrar a Israel de sus límites, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y vemos cómo el mundo comienza a sumarse a ese espíritu de antisemitismo, pues estamos notando que vamos llegando a los tiempos en que Israel tendrá que huir apresuradamente para no ser destruido. Nosotros vamos a enfocarnos ahora en el libro de Apocalipsis para estudiar sobre la primera huida de Israel, pues habrán 2. Hoy vemos a un estado de Israel fuerte, militarmente poderoso, capaz de enfrentar a enemigos múltiples a la vez. Está enfrentando a los terroristas de Hezbollah en la parte norte, está enfrentando a los terroristas de Hamas en la parte sur, está enfrentando al propio Irán, está enfrentando la yihad islámica y está enfrentando también a los hutis yemenitas. Y todo esto con esta pequeña nación que es Israel. Sin embargo, vemos cómo está invadiendo la franja de Gaza como consecuencia del ataque brutal que ocurrió el 7 de octubre, donde 1.200
israelitas fueron asesinados brutalmente, los vientres de las mujeres hebreas fueron abiertos, extraídos los niños, las mujeres violadas, muertos, asesinados, jóvenes, niños, y luego llevados algunos de ellos, pues miles de víctimas a la franja de Gaza, cautivos e introducidos en túneles debajo de la tierra en condiciones infrahumanas. Están siendo asesinados y masacrados por los terroristas de Hamas. Pero el mundo le pide a Israel que cese, y Estados Unidos es uno de ellos, que cese, que ponga fin, que ponga una tregua, poniendo en peligro su seguridad. Pero lo que estamos viendo hoy es, como decía, es el preámbulo de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Ahí en el libro de Apocalipsis, me gustaría que leyéramos aquí en el capítulo 12, y para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que leerlo en su correcto contexto. En el capítulo primero, y en el verso 19, el Señor le ordena a Juan que escriba las cosas que ve, las cosas que son y las cosas que serán. Así que establece un orden. Las cosas que Juan ve era la adoración celestial y todo lo que estaba viendo en el cielo ocurrir en el capítulo primero. Las cosas que son eran las 7 iglesias que abarcan el capítulo 2 y el capítulo 3. Y las cosas que serán son las cosas futuras que comienzan a partir del capítulo 4 y cierran en el capítulo 22. El libro de Apocalipsis es un libro basado en símbolos, pero es un libro comprensible a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso, como estos capítulos no están, en realidad es el hombre quien coloca los capítulos y versos, debemos leerlo en su correcto contexto. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis presenta el templo de Dios, el tercer templo reconstruido en todo su esplendor. Y allí dice que el traspatio del centro ha sido dado a los gentiles, que no lo mida. Y allí vemos cómo Dios envía a sus 2 testigos, a sus 2 olivos, pues pudiéramos pensar que son Moisés y Elías. Moisés pues representa la ley y Elías pues representa a los profetas. De hecho, cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, pues aparecieron Moisés y Elías. Fue tan real que Pedro pidió hacerle 3 enramadas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Por eso creemos que los 2 testigos que se mencionan allí en el libro de Apocalipsis 11 son estos 2. Y vemos cómo luego ellos comienzan a establecer su mensaje, a profetizar, y son muertos y exhibidos públicamente. Pero luego entra el Espíritu de Dios en ellos y son arrebatados al cielo. A continuación de esto, para poder entender el contexto, viene el capítulo 12, que es el que nos ocupa ahora. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo desde los primeros versos, desde el capítulo primero. Dice así: apareció en el cielo, luego de que todo esto había ocurrido, que les estaba explicando, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que, para poder comprender este capítulo, estábamos hablando aquí de Israel y todo lo concerniente a lo que estaba ocurriendo ahí en el tercer templo, que se reconstruirá futuramente
Cuando ocurra un tiempo de paz y seguridad, cuando se firme el pacto que describe Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27, que ocurrirá entre muchas naciones y que traerá como consecuencia que se permita la construcción del tercer templo, se permita otra vez la ofrenda y el sacrificio, y pues esto se convierte en algo normal. Obviamente todo esto será logrado por un gobernante mundial que aparecerá en la palestra. Alguien que describe Daniel que es el príncipe de un pueblo que había de venir. Es decir, se refiere al anticristo, para ser exacto. El pueblo que vino y destruyó la ciudad de Jerusalén y también el templo, el segundo templo en el cual estuvo el Señor, pues fue el pueblo romano. Tito, al frente de las huestes romanas, vino y destruyó el templo y la ciudad. Pero el príncipe que ha de venir es un príncipe futuro. Y como usted ve, viene de ese pueblo, del pueblo de lo que fue el área del Imperio Romano. Así que hablamos del área de posiblemente la Unión Europea. De allí probablemente vendrá el anticristo. Este que logrará la paz mundial, que aparecerá como un negociador excelente, obviamente con poderes satánicos, para poder lograr la paz. Paz que durará por 3 años y medio. Pues la semana 70 de Daniel está dividida en dos grandes mitades. Los primeros 3 años y medio representan, cuando hablo de una semana se refiere a 7 años. Cada año equivale a un día. Así que 7 días se dividen entre 2 y los 3 primeros años y medio será un tiempo de paz. De hecho, el Señor dijo, cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. Pero ya, bueno, lo dijo Pablo, pero ya vemos que se dice paz y seguridad. De hecho, en Naciones Unidas, en su website, está escrito paz y seguridad. Así que estamos a punto de ver esa gran piedra que vio Daniel, esa gran roca cortada de un monte que se convirtió en un monte que llenó toda la tierra y que golpeó los pies de la imagen, esa que les había descrito en el libro de Daniel en el capítulo 2, y que es el gobierno de Dios, que durará 1000 años. Puede ir ahí a Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Hay 2 menciones allí de que el Señor reinará por 1000 años aquí en la tierra, precisamente desde Jerusalén. Ahora bien, con respecto a esto, dice que esta mujer, en el verso primero de Apocalipsis capítulo 12, dice que esta mujer estaba vestida del sol, tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En el contexto se habla de Israel. Por tanto, la mujer es Israel. Y lo que se refiere con esta descripción es al sueño que tuvo el patriarca José. José había tenido un sueño donde veía que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencia. Jacob se indignó ahí en Génesis capítulo 37, verso 9, y dijo que si acaso su madre y él le harían también reverencia. Eso fue en realidad lo que ocurrió. José fue exaltado para ser el segundo señor de Egipto en tiempo de hambruna, y Jacobo y sus hijos fueron allí a Egipto y estuvieron bajo su dominio. En este caso se describe a Israel, y la mujer pues obviamente es ella, y pues es la representación de Jacob como el sol, de Raquel como la luna, y las 11 estrellas, los hermanos de José, y José la estrella número 12. Así que en esto no hay duda. Dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Algunos piensan que es María, pero esto no tiene sentido porque no hay un contexto aquí con María. En realidad aquí se habla de Israel. De Israel nació el Mesías. Nació precisamente en Belén de Judá, tal y como se había prescrito. Amén. Cuando Herodes recibió a los magos y estos no regresaron para avisarle dónde estaba el Mesías, él buscó a los sabios, a los adivinos, para inquirir dónde había nacido el Mesías. Y entonces apareció la profecía de Miqueas
sobre Belén de Judá, de donde vendría el Señor. Por tanto, aquí dice que de Israel vendría el Mesías. Y pues esta mujer va a clamar con dolores y angustia en medio de su alumbramiento. La Biblia describe que Israel enfrentará un tiempo de angustia. Lo dijo el profeta Jeremías, está en el capítulo 30 y en el verso 7. La angustia de Jacob, que describe a un varón con sus manos sobre sus lomos, como si estuviera dando a luz. Saben que esto no es posible, pero se describe de esta manera para representar los dolores tan fuertes que va a sufrir Israel. El Señor llamó esto un período de gran tribulación, ahí en Mateo 24, verso 21 y 22, el cual el mundo jamás ha conocido ni conocerá nunca jamás. Son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, la cual se conoce como la gran tribulación. Ahora, entendiendo esto, dice en el verso 3 que apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, estas 7 cabezas se describen también en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y representan los 7 imperios que afectaron a Israel y que dominaron a Israel. Y se refiere, obviamente, el primero de ellos fue Egipto, el segundo fue Asiria, tanto que bueno, ustedes saben que los israelitas tuvieron 430 años cautivos en Egipto y que allí los sacó el Señor sobre alas de águila, tal y como le dijo a Moisés. Pero luego vino el reino de Asiria y fue tan cruel que incluso deportó al reino del norte cuando se partió Israel en dos, en el reino del norte, que le fue dado a Jeroboam, siervo de Salomón, pero que luego huyó y se quedó con las 10 tribus, porque la número 11, Benjamín y Judá, se quedaron con Israel, con el reino del sur, que es Judá. Bueno, pues los asirios vinieron y tomaron a Israel y lo deportaron. Y como eran sus costumbres, se los llevaron a otras naciones y trajeron otros moradores a la tierra de Samaria. Eso fue el reino de Asiria. Luego vino el reino de Babilonia, donde Nabucodonosor llevó cautivo a Judá por 70 años. La mayoría de los judíos por 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Allí vemos cómo Dios usó a Ezequiel, usó en el río Quebar, usó a Daniel en el palacio del rey, a sus amigos Sadrach, Mesac, Abednego. Bueno, todo lo que aconteció allí. Estas grandes profecías le fueron dadas a Daniel. El libro de Daniel se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y luego vemos llegar, pues, el imperio medo-persa. Amén. Este es el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa es el cuarto imperio. Son 7 cabezas. El quinto es el reino que lideró Alejandro Magno, el imperio griego. El sexto fue el imperio romano. Y el séptimo es el nuevo orden mundial, o el gobierno mundial, el más terrible que ha de venir sobre toda la tierra. Estos son las 7 cabezas. Los 10 cuernos dicen dice en el libro de Apocalipsis que habrán 10 reyes que recibirán poder en una hora. Que estos reyes cederán su poder al anticristo. Y que la tierra va a cambiar su configuración. Y se van a establecer 10 supernaciones. Pero sobre ellas va a estar este gobernante mundial que va a dominar al mundo. Y obviamente sobre la cabeza de estos 7 reyes habrá 7 diademas. Ahora bien, dice aquí que la cola de la serpiente, que Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estos son los ángeles que Satanás guió en su rebelión contra Dios. Ángeles que se rebelaron contra Dios y que ya les es negado totalmente el acceso al cielo.
Vemos a Satanás ahí en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 6, y también en el capítulo 2 y en el verso 1, con acceso a Dios. Este acceso va a ser cortado definitivamente. Ellos van a ser expulsados al cielo, pues les queda poco tiempo y van a descender con gran ira. Así que entonces lo que esto hace es que el dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso fue lo que vimos. Amén. Cómo Satanás intentó destruir al Señor, intentó hacerle caer detrás de sus tentaciones. Y luego dice que ella dio a luz, esta mujer de Israel. De Israel sale el Mesías, que dice aquí en el verso 5 que va a regir, en otras palabras, va a reinar con vara de hierro sobre todas las naciones. Y este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vimos allí como el Hijo de Dios, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, asciende al cielo delante de los discípulos y una nube lo cubre y se sienta a la diestra de Dios. Ahora, ya en tiempos angustiosos, en el tiempo de la gran tribulación, al final de los 3 años y medio, la mujer huye al desierto, donde tiene preparado por Dios un lugar para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, 3 años y medio, o lo que Daniel llamó un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, 1260 días, y es lo que estamos hablando hoy en día. Resulta que el anticristo, al cabo de los 3 años y medio, va a romper la paz y va a romper el propio pacto. Él tolerará a muchas religiones y cada cual va a tener la libertad de adorar a quien quiera. El Señor dijo: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, el que esté en los montes huya. Y describe la huida de Israel. Habla de que si es en día de reposo, incluso hay una mención total a la nación de Israel. Es lo que él llama la abominación desoladora. Ahora, ¿de qué habló Daniel? ¿De qué abominación habló Daniel? Bueno, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues está en el libro de Daniel, precisamente, vamos allá, en el capítulo 11. Voy a tratar de ir lo más pronto posible. Allí Daniel describe lo que hizo Antíoco Epifanes. Acuérdense que Daniel estaba ahora exactamente en Susa, la capital del estado de Persia, y se le estaba describiendo lo que ocurriría en tiempos muy postreros. Dice a él que se levantarían, ahí en el verso 31, bueno, dice en el capítulo 30 que vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará con el pacto entre el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué significa esto? Antíoco Epifanes fue uno de los descendientes de los reyes seleucidas, de Seleuco, uno de los diadocos o comandantes de Alejandro Magno. Recuerden que él no dejó descendiente. Así que los descendientes de Seleuco y Seleuco mismo tuvieron batallas con los descendientes de Ptolomeo, que se estableció en el área de Egipto. Y por eso ocurren estas batallas que se describen en el capítulo 11 entre el rey del norte, que eran los reyes seleucidas, establecidos en Siria, contra los reyes del sur, en este caso los descendientes de Ptolomeo, que eran los reyes o los faraones de Egipto. En una de estas batallas, Antíoco Epifanes es hecho retroceder porque se levantan contra él naves de Quitín. ¿Quiénes eran estas naves de Quitín? Ya el imperio romano que anunciaba o asomaba su feo rostro. Luchó contra Antíoco Epifanes y lo hizo retroceder. Y no pudo prevalecer contra los romanos. Tuvo varias batallas, un par de batallas, y siempre eludió. Al final estaba eludiendo
combatir contra Roma, pues ya se sentía en su ocaso. Por eso dice que como él fue vencido y avergonzado por los romanos, entonces él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, pues y se entenderá con los que abandonen el pacto. Se levantarán de su parte, de la parte de Antíoco Epifanes. Epifanes significa el ilustre. Es un adjetivo que él recibe y que él se dio. Él se consideraba una especie de semidios. Por eso dice, se levantarán de su parte, de la parte de las tropas de Antíoco Epifanes, que era un griego, un descendiente de Seleuco. Se levantarían de su parte tropas que profanarían el santuario. ¿Qué santuario? Se refiere al templo judío. Y la fortaleza es Sión, la ciudad de David. Dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué hizo Antíoco? Antíoco colocó una estatua de uno de los dioses que adoraba, que era Zeus. Allí derramó cardo de cerdo y sacrificó incluso un cerdo en el altar de Dios. Luego dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán en espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Es decir, recuerden la batalla de los macabeos, de Judas Macabeo, como ellos se escondían en las cuevas, se escondían en las peñas para pelear contra las tropas de Antíoco Epifanes, y finalmente lograron expulsarlo con la ayuda de Dios. Ya cuando vamos al verso 36 esto cambia, porque aquí habla ya entonces del gobernante final, que es el que nos ocupa ahora, el anticristo, que dice que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahora, si usted lee aquí, ahí se coloca a Dios con mayúscula en la Reina Valera. Sin embargo, ese Dios está con minúscula en la traducción, por ejemplo, de la Biblia Pechita, para que no se confunda. Por eso dice, el Dios de los dioses, aquí Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí está bien. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí es donde yo me refería, en el verso 37, del Dios de sus padres. Se dan cuenta que está escrito con mayúscula y nos puede hacer creer que es el Dios de Israel y que entonces el anticristo sería un judío, pero no es así. Dice del Dios de sus padres o de los dioses de sus padres, dicen algunas traducciones. Las otras dice del Dios con minúscula de sus padres. No hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo Dios con minúsculas se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es Satanás mismo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con plata y oro, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, este hombre será levantado por obra de Satanás mismo. Pero como lo que nos ocupa ahora es la huida de Israel, ya entendemos por qué Israel tendrá que huir. Cuando ocurra la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál será esta? Dijo el Señor. Bueno, pues será que cuando terminen los primeros 3 años y medio, entonces el anticristo se sentará en el lugar entre los querubines, donde solo puede estar Dios, donde solo es equivalente a que pueda estar el Mesías diciendo ser Dios. Esto hará, obviamente, que comience una gran persecución contra los judíos que no lo van a aceptar. Es por eso que ellos tendrán que huir. Eso fue lo que estaba hablando el Señor. Vamos a irnos allí para que podamos entendernos al Evangelio según Mateo, al capítulo 24. Y allí vamos a poder entender. Dijo allí, dice en el verso 15, que es lo que estábamos hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, póngale entre paréntesis, en el templo, en el futuro templo, porque hoy no hay templo,
La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entiende que esta no es la que está hablando Daniel, sino que es figura de lo que mencionó Daniel. Tal y como hizo Antíoco Epifanes, que erigió una estatua de un dios extraño, un dios pagano, malvado, Zeus, y de la manera que hizo, que sacrificó un puerco en el altar. Esto es lo mismo que hará el anticristo en proporción. Por eso dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, creo que estamos entendiendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Quiere decir, ¿cuáles son los días? ¿Cuánto va a durar aquello? 3 años y medio, 1260 días. Se va a extender por 1290, solamente porque ya se va a poner fin, pero va a haber un lloro de Israel cuando vean descender del cielo aquel al cual traspasaron, lloro que durará 30 días, tal y como se lloró a Moisés. Entonces el Señor deja en claro: si alguno de os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque obviamente el anticristo va a decir que Él es el Cristo, o que Él es el Mesías. Así que esto es conforme a lo que va a ocurrir cuando comience la gran tribulación. Esta persecución va a durar 1260 días. ¿A dónde va a huir a Israel? Bueno, a la ciudad de Petra. Petra es la ciudad de piedra. Edificios fueron esculpidos en la roca misma por los hijos de Edom en el siglo 8 a.C. Esta ciudad fue considerada valiosa, era ciudad de paso para el comercio, pero luego perdió su valor y hoy es sencillamente una ciudad de piedra. Y es la ciudad donde Dios va a guardar a su pueblo. Si usted lee, volvemos allí, Apocalipsis capítulo 12, vamos a encontrarlo, donde dice que Dios tiene un lugar donde va a guardar a Israel en el desierto. Dice allí, en el verso 6, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y la mujer, entre paréntesis, que es Israel, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sus ángeles la sustenten por 1260 días o 3 años y medio. Esta va a ser la primera huida de la nación de Israel. Vemos un Israel, como decía, así lo describí en un principio, fuerte, capaz de resistir ataques externos. Sin embargo, este ataque brutal no lo va a poder resistir. Va a tener que huir. Ahora bien, durante 3 años y medio, Israel va a ser perseguido. No todos van a lograr escapar a la ciudad de Petra, no todos van a ser guardados allí. Muchos de ellos van a morir. De hecho, Zacarías capítulo 13, creo que es verso 8 o 9, dice que las 2/3 partes de Israel van a morir. Pero hay una segunda huida de Israel, la cual yo quiero mencionar y quiero que podamos entender que va a ocurrir, porque no es esta la única. Al final de la gran tribulación, el Señor dijo, lo leímos anteriormente, que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Ahora bien, ¿cómo se van a acortar esos días? ¿Cómo es que Dios va a acortar esos días? Pues está allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14. Este es uno de los libros escatológicos por excelencia. Este libro comienza diciendo que el día del Señor viene. Es el mismo día que describe Joel, el día grande y espantoso del Señor, que comienza con la manifestación física del anticristo y concluye con el establecimiento del reino de 1000 años. Él dice
allí en el verso 2, si usted ve lo que está ocurriendo ahora mismo, el odio tan grande que existe contra Israel, dice que Él, Dios, va a traer a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esta misma nación, Estados Unidos, va a estar en el asedio contra Jerusalén. Su nación, cualquiera que sea, va a estar en el asedio contra Jerusalén. O va a estar físicamente o va a consentir, si no tiene los recursos. Pero todas las naciones, sin excepción, van a venir contra la pequeña Israel. El odio que hay hoy en día va a explotar por miles. El anticristo se va a encargar de exacerbar ese odio al máximo. Ahora fíjense lo que dicen. La ciudad será tomada. Dice ahí en el verso 2. Estamos en Zacarías 14, verso 2. Las casas van a ser saqueadas. Las mujeres, te ve lo que hicieron ahora con las mujeres cuando entró este grupo terrorista, criminal, a Israel, que bueno, yo creo que esta es principalmente la tribu de Judá, en su mayoría. Dice que no violaron mujeres, pues aquí va a haber una violación masiva de mujeres. Y la mitad del pueblo de la ciudad de Judá irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces es el momento exacto en que aparece el Señor. Dice así, sí, el Señor, Yeshua, el león de la tribu de Judá, ahora no viene como el Cordero de Dios, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Dice, y se afirmarán sus pies, los pies del Señor, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Resulta que habrá un gran terremoto, como en los días del rey Usías. Está registrado arqueológicamente que existió. Ahora bien, será tan fuerte el territorio que hará un gran valle, un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará al sur. ¿Para qué? Para que Israel pueda huir al valle de los montes. Es ahí al verso 5. Este terremoto va a ocurrir por causa de Israel, para protección de Israel. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días del rey Usías. Y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. Así que no solo vendrá el Señor con sus ángeles, sino también con su iglesia, con cuerpos glorificados que ya estaban en el cielo. Ahora dice, acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Esta es la huida, la segunda huida de Israel. Por eso le decía, vemos un Israel fortalecido hoy. Vemos cómo Israel tiene una inteligencia llamada Mossad, que resulta increíble en las cosas que hace. La fortaleza de su ejército, que ha logrado romper mitos de que no se podían entrar en ciudades fortificadas por terroristas. Israel ha entrado en Gaza, plagado de terrorismo, de túneles, de trampas. Ha entrado y está triunfando, está terminando con aquella casta de criminales y terroristas. Y ahora está haciendo lo mismo en el Líbano, donde está Hezbollah, también tentáculos de Irán. Ahora bien, esto va a traer como consecuencia esta huida de Israel al final de los tiempos. Va a traer como consecuencia que de esta manera Dios va a preservar a estos que huyen. La mayoría de estas personas que huyen van a ser preservadas. Estos son los que van a ver cuando ven al Señor descender del cielo, hacen gran lloro y gran lamentación. Según dice allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 12. Y obviamente dice que como consecuencia de esto, en el verso 9, Yahweh será el rey sobre toda la tierra. Es decir, ahí está establecido su reino. Reino de 1000 años que se describe en Apocalipsis 20, verso 4 y verso 5. Va a haber una batalla probablemente
de grandes proporciones. Probablemente se usarán armas nucleares. Si usted lee el verso 12, esto es lo que dice. Esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, es decir, estando vivos. Su carne se va a consumir en las cuencas de sus ojos y la lengua se les va a deshacer en su boca. Dios va a poner pánicos en ellos y se van a disparar los unos a los otros. Dice aquí, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano, sus armas, cada uno contra su compañero. Y obviamente, pues ya entonces en el verso 16 nos trae a los que sobreviven a la gran tribulación. Vienen a traer ofrendas al rey en Jerusalén, el rey de toda la tierra. Este reino se va a instaurar luego de los 1335 días que describe la Biblia. Por 1260 días termina la gran tribulación. En 30 días más se establece el lloro por el Señor, por aquel a quien traspasaron, y en 1335 ocurre el juicio de las naciones, la cena de las bodas del Cordero y el inicio del reino de 1000 años. Aquí se describe finalmente cómo las naciones que sobrevivan a la gran tribulación van a reconocer al Señor como el Mesías, como el Rey de toda la tierra, y le van a adorar. Si ve ahí en el verso 17, dice que las naciones, que las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, no es un rey político ni militar, es Dios reinando sobre los hombres. Es la roca, es el monte que llenó toda la tierra, que vio Daniel, que golpeaba los pies de la imagen, que significa todos los gobiernos humanos destrozados, puesto fin y establecido un gobierno. Es el reino de Dios, el cual no tendrá fin jamás. Entonces, pues claramente las naciones vendrán a adorarle. Dice ahí en el verso 20 que en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahweh. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Es la implementación del reino de 1000 años, la implementación de lo que es una era de paz. Satanás estará atado y sus demonios también. Así que será un tiempo el cual amarán los siervos de Dios. Allí pues estaremos nosotros, la iglesia, tanto los que han muerto en Cristo como los santos del Antiguo Testamento, con cuerpos glorificados, y algunos de los israelitas que sobrevivan, o de las naciones que sobrevivan y les sea permitido entrar en el reino de 1000 años, pues estarán con cuerpos humanos. Ellos se casarán y se darán en casamiento, mas la iglesia no. Y de esa manera pues podemos entonces decir y estar preparados y entender mejor el escenario que se nos presenta adelante. Israel perseguido, Israel siendo acosado, es el preludio de lo que viene en breve, de todo lo que hemos descrito, y que concluirá, que traerá consigo, la primera y segunda huida de la nación de Israel. Por último, el Mesías regresará a Israel para aquellos que le odian, porque él tomó forma de hombre como un judío y reinará desde Jerusalén. Jerusalén será cabeza de naciones, le guste a quien no le guste. Y él levantará el tabernáculo caído de David. Así que nos gozamos y esperamos que hayamos todo comprendido exactamente las cosas que vienen sobre la nación de Israel, por qué estamos viendo todo esto, hacia dónde nos movemos, y que nada se ha ido del control de las manos de Dios, que Dios nos ha preparado cosas que ojos no vio ni subió jamás a corazón de hombre. ¡Qué maravilla! Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos con Él y juzgaremos. Sí, usted juzgará. Si usted es un hijo de Dios y ha creído
Usted recibirá un cuerpo glorificado y juzgaremos en ese milenio. Él nos ha puesto como reyes, sacerdotes, pues reinaremos con él. La esposa reina con el esposo. Es lo que seremos. Así que damos gloria a Dios y agradecemos al Señor por su bondad y por su revelación. Porque todo esto y todo lo que hemos leído y hablado nos es revelado a través del Espíritu de Dios. Tal y como el Señor dijo. Y la unción misma nos enseña todas las cosas y no necesitamos de maestro, sino que el mismo Espíritu nos enseña todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2, versos 26 y 27. Así que un abrazo a los hermanos, la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga, el Señor viene en breve. Amén y amén.